aguanto tu presumir, ni tu manera de ser. ¿Por qué te portas así, haciéndome a mí sufrir? En el video anterior nos quedamos en que la productora se llevaba a sus cantantes a otro canal para salvar el proyecto. Y bien, sí, lo salvaron. Hoy te cuento cómo crearon el programa más visto de la historia, cómo desataron un monstruo incontrolable y, sobre todo, el robo más descarado y millonario de nuestra televisión. ¿Arrancamos? Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Yo encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó. El 10 de noviembre de 1962, Canal 13 puso al aire el primer episodio del Club del Clan. Nada de decorados aburridos de cantina de barrio. Lo reemplazaron por algo completamente nuevo. La idea era un club juvenil moderno, donde un grupo de amigos se juntaba a charlar, reírse y cantar. No había conductores, ni presentador formal. Todo fluía solo. Atrás de cámaras había una mujer que lo manejaba todo. Se llamaba María Inés Andrés, pero en pantalla no se notaba para nada. Y el toque que terminó de hacer estallar el programa se lo dio el guionista Hugo Moser. Él escribió los libretos para que cada artista tuviera una personalidad muy marcada, muy propia. Una ficción tan bien construida que el público se la creyó entera. Y el resultado fue algo excepcional. 55,3 puntos de rating. Fue el segundo programa más visto de todo el país. Quedó solo por debajo del gran Pepe Biondi, que, si no lo sabes, tengo el video hecho ya y te lo dejo acá para que lo puedas ver. Los sábados por la noche, los jóvenes tenían una regla de oro. Nadie salía a bailar hasta que terminara el programa. La discográfica RCA lanzó discos a un cuarto del valor normal y se evaporaban de las disquerías. Cientos de miles de copias. Por un lado, las disqueras explotaban. Los adolescentes acampaban en las calles. Por el otro, los cantantes cobraban sueldos bajísimos. Eso era un problema enorme. Y en 1964 ese problema estalló. Y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Alejandro Romay, el dueño de Canal 9, fue directo a la billetera. Les ofreció a las figuras del Club del Clan contratos que multiplicaban por 10 los que estaban ganando. Ante semejante oferta, obviamente, Palito Ortega, Violeta Rivas, Chico Novarro y Janet Tedesco hicieron las valijas y se fueron. Se las tomaron. El elenco original se había roto por la plata. Romay los puso al frente de un formato descomunal en Canal 9. Sábados continuados. Un programa maratónico de hasta 8 horas seguidas ininterrumpidas, conducidas por el legendario Antonio Carrizo. Tenía unos contrastes que hoy parecerían increíbles. Mientras los fans gritaban por los ídolos pop, Carrizo intercalaba entrevistas, no sé, a Jorge Luis Borges o a Ernesto Sábato. La maquinaria de marketing tampoco tenía límites. Ese mismo año lanzaron un disco de vinilo del programa que en su sobre interno traía un cupón troquelado que funcionaba como entrada gratuita para ir a las tribunas del canal y ver el programa en vivo. Se pone amarillo y lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores. Mientras tanto, en Canal 13 intentaron salvar lo que quedaba del Club del Clan. Contrataron de urgencia una nueva camada de artistas para cubrir los lugares vacíos. Pero la química de los originales no era fácil de fabricar, y el público notó esa ausencia. El ciclo terminó siendo cancelado. Pero presten atención a los nombres de estos reemplazos, porque algunos después tuvieron su revancha y se hicieron más conocidos. Por ejemplo, estaba Gino Reni, Fernando de Soria, Anita Martínez y un tal Rolo Moreno, que años después el país lo iba a conocer como Rolo Puente. Tu padre no se diera cuenta. Bueno, decirle al viejo que no se enoje mucho, ¿sabéis? No, querido, perde cuidado. Yo voy a tratar de convencerlo poco a poco. Bueno, sos una madre, sos un monumento.
¡Un monumento! Como despedida de la época dorada, en marzo de 1964, se estrenó en los cines la película El Club del Clan con el elenco original. Una última foto antes de que todo cambiara. Y sí, el mundo estaba cambiando rápido. Llegó la invasión británica con los Beatles en 1967 y estalló el rock nacional argentino con la Balsa de los Gatos. La música prefabricada de la televisión se quedó de repente sin público que le gustara. Consolara, te aseguro que no te van a extrañar. Si el pañuelo te mojó con lo mucho que lloró, sécalo, sécalo. Vamos todos a cantar, vamos todos a olvidar en el tren. Pero los dueños de la televisión habían aprendido algo muy valioso. La música joven daba una fortuna, aunque tener cantantes convertidos en estrellas era un dolor de cabeza permanente. Las huelgas, los robos de contrato. ¿Qué pasó? Encontraron la solución perfecta en la década del 70. Ya no iban a fabricar cantantes. Iban a poner en pantalla a chicas y chicos hermosos, divinos, con ropa de última moda, para que simplemente bailaran y movieran los labios con los éxitos internacionales del momento. Más barato, sin divos y sin problemas. Y así nacieron Música en Libertad y Alta Tensión. Esa historia ya te la conté. Y si no la viste, también te dejo el video por acá. Pero no te vayas todavía, porque nos queda un misterio enorme sin resolver. ¿Te acordás que te conté que Romay gastó una fortuna robándose a todos los cantantes del Club del Clan para armar sábados continuados? Pero, ¿por qué hizo semejante locura financiera? ¿Sabes por qué? Porque estaba desesperado. Necesitaba destruir a un conductor de la competencia que le estaba ganando, pero ganando por goleada. Un hombre que iba a revolucionar para siempre la forma de hacer televisión en Argentina, creando un formato que nadie pudo copiar y logrando el récord del rating más alto de todos los tiempos. ¿Quién era esa mente maestra y qué locuras llegó a hacer en vivo en pantalla? Te lo cuento en el próximo video. Nos vemos en el próximo Eco. Besos. Yo soy Yolilán. Yo soy Raúl Lavie. Y yo, Violeta Riro. Yo soy Rocky Pontón. Y yo, Aquamor. Yo soy Terry Morán. Y yo, Nena Morán. Yo soy Carlos Alberto. Yo soy Raúl Cobian, Tanguito. Nicky John. Bailar el piso en la primera lección. Muy fácil escondiendo Apple. Y los Red Caps también integran esta nueva ola. Desde el sábado 10 de noviembre a las 20:30 vea el Club del Clan con los cantantes más populares del momento. Don Juan Ratón se fue de fiesta y se encontró con un elefante que lo miró y luego exclamó, que lo miró y luego exclamó: No te da vergüenza, insignificancia. No te da vergüenza, insignificancia. tú tan chiquitito, Y tú tan grandote. robusto yo, Ajá, buen mozo yo. Es que he estado enfermo, señor elefante. Es que he estado enfermo, señor elefante. Y desde esa altura mi musculatura usted no puede ver. Y desde esa altura mi musculatura usted no puede ver.